Buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión del 12º reunión del Foro de Interoperabilidad en Salud. Soy Ángel Baeza, director gerente del área de salud 7, Murcia Este, cuyo hospital de referencia es este que acoge el foro, Hospital General Universitario Reina Sofía. Es para mí un placer moderar esta mesa sobre interoperabilidad en los espacios de datos para la genómica. Quiero agradecer al comité organizador su invitación a participar en este foro y a la Sociedad Española de Informática de la Salud por haber tenido a bien celebrar estas jornadas en nuestro hospital. Muchas gracias por contar con nosotros. Estamos encantados de ser sede una vez más de este foro tan interesante. El avance de la medicina ha permitido que mediante el análisis genómico se identifiquen variantes genéticas que aumentan la predisposición a sufrir ciertas enfermedades. Estos análisis buscan apoyar la prevención y adoptar posibles tratamientos, lo que se conoce como medicina personalizada. Por tanto, asumimos que el análisis genómico es de gran utilidad para el control, para la prevención y para el tratamiento de enfermedades. La información del genoma permite identificar cómo se encuentran asociados estos componentes con enfermedades o predisposición a las mismas. Sin embargo, la complejidad de la gestión de esta información viene dada, entre otros, por el volumen de su contenido y por sus componentes. La reducción en los costes y el aumento del uso de la secuenciación en los últimos años han permitido que este tipo de análisis sean cada vez más accesibles. De esta manera, el profesional sanitario podría, desde la historia clínica electrónica del paciente, acceder a los resultados de las pruebas de secuenciación genómica, al igual que accede hoy en día a los resultados del laboratorio o a la imagen médica. La posibilidad de acceder a esta información supone un desafío para las organizaciones sanitarias que debemos resolver aspectos técnicos, aspectos éticos, de seguridad, para gestionar y almacenar, acceder e integrar los datos genómicos de los pacientes con la información de la historia clínica electrónica. Para ello es clave la necesidad de la interoperabilidad genómica, definida como la capacidad de los sistemas de información de intercambiar y utilizar información que procede de distintos aplicativos y plataformas informáticas, incluyendo en este desafío la definición de acuerdos sintácticos, de orden y estructura de datos y acuerdos semánticos, terminología y catálogo. Nuestros pacientes podrían beneficiarse del uso de la medicina personalizada haciendo uso de la información genómica durante su proceso de atención. Asimismo, la información clínica y genómica puede ser de gran utilidad para apoyar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones, en los tratamientos y en la prevención de distintas enfermedades. Para aportar luz sobre estos retos, contamos esta mañana con una excelente mesa de expertos de esta tercera mesa del 12º Foro de Interoperabilidad. Tenemos al señor Jordi Rambla, en presencia virtual del Centro de Regulación Genómica y Archivo Europeo del Genoma Fenómeno, con sede en Barcelona y Cambridge. Buenos días. Al señor Gesualdo Tomás Fernández Breis, catedrático del Departamento de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Al señor Joaquín Topazo Blázquez, también en presencia virtual, jefe del área de bioinformática clínica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Al señor don José Antonio Zarzosa Bartolomé, director de Inteligencia Artificial y Genómica del Centro de Excelencia de Fujitsu. Y al señor Sergio Romera Giner, de la Unidad de Bioinformática Datos. Conectamos con don Jordi Rambla, presencia virtual, del Centro de Regulación Genómica, gestiona el Archivo Europeo del Genoma Fenómeno, de alcance mundial y con sede en Barcelona y Cambridge. Lidera la especificación Beacon, versión 2 de la Global Alliance for Genomics and Health, un paquete de trabajo del programa Impact Data y también un grupo de trabajo transversal entre Impact Genómica e Impact Data. Asimismo, lidera también tareas en diversos proyectos Horizonte 2020 de la Unión Europea, relacionados con los datos genómicos, fenotípicos y clínicos en oncología, enfermedades minoritarias, complejas e infecciosas. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Gracias por haberme invitado a este foro, siempre muy interesante y al que me gusta acudir siempre que tengo oportunidad, que por desgracia no es tantas como me gustaría. Decía en la presentación, en la introducción, que intentaremos arrojar luz durante esta sesión. Espero que así sea, pero ahora mismo yo tengo más dudas que respuestas en muchos casos. Vale. El título de la presentación, como veis aquí, es la Global Alliance for Genomics and Health Beacon versión 2, que se aprobó formalmente la semana pasada, el día 21. Ha sido hace una semana, aún no, en realidad, pues se aprobó de madrugada. Y hemos subtitulado esto Una aproximación humilde a la interoperabilidad de datos genómicos y clínicos. ¿Por qué humilde? Porque veréis que la intención de Beacon es facilitar el acceso a todo este mundo de la interoperabilidad y a la compartición de datos. Y por tanto intenta empezar muy suavecito para llegar tan lejos como sea posible o interesante. Un ejemplo que busqué ayer mismo. Imaginemos que tenemos una mutación en el gen BRCA1 y que esa mutación pues, está en esta posición que veis del cromosoma 17 y a nivel de proteína pues, cambia una arginina por una cisteína en la posición 7. Bueno, queremos como informáticos buscar esa información de una forma programática, es decir, acceder a través de una API o algún recurso que me permita desde mi script coger esa información, integrarla en un web o integrarla en un informe, en un análisis, en una anotación, en lo que me parezca conveniente. Bueno, pues vamos a buscar las fuentes originales, las típicas. Pues en el caso de BRCA, pues hay una web, un servicio que se llama BRCA Exchange, que intenta aglutinar información sobre BRCA1 y BRCA2, y esta pues tiene un API, no hay problema. Vemos ahí el API, el formato, tiene un formato, puedo hacer una llamada a esta URL. El siguiente candidato muchas veces es Nomad, donde nos da frecuencias de las variantes por poblaciones, pero Nomad no tiene una API, con lo cual la única forma que tengo de acceder a los datos es o bajarme los VCFs y tenerlos yo organizados en algún sitio o ir a la web. Lo mismo ocurre con Cosmic, el web, la base de datos de mutaciones somáticas en cáncer. O DBSNP, un recurso muy utilizado, que en este caso sí tiene una API, pero como veis, con un formato completamente diferente. ¿Vale? Este es un problema muy habitual, en el que ya no solo hay un problema de información, que la información cuadre, que la información esté, como decíamos antes, sintáctica y semánticamente interoperable, sino que hay un primer problema de acceso. ¿Cómo llego a esta información de una forma programática que no implique un trabajo más o menos manual o, como os decía antes, bajarme los datos cada vez que hay una actualización? Bueno, pues la Global Alliance, que es una asociación, una organización que intenta promover la compartición responsable de los datos genómicos y de salud relativos a la genómica a nivel internacional, pues siempre en el marco de los derechos humanos, que es el puntal, el eje con el que Global Alliance hace todas sus intervenciones o sus productos, pues en un momento dado decide que es interesante juntar diferentes proyectos genómicos que hay a nivel mundial, de diferentes tipos, tanto longitudinales como por sector, por diferentes criterios, y también atacar en diferentes conceptos, diferentes dimensiones, por ejemplo, pues cómo descubro los datos o cómo gestiono datos a gran escala, cómo accedo a esos datos, cómo identifico a los investigadores que quieren hacer esos datos, cómo manejo esos datos en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y empieza a hacer un trabajo de este tipo diciendo, vamos a coger proyectos que realmente utilicen estas tecnologías o necesiten estas tecnologías junto con expertos en estos diferentes temas. Bueno, con esta arquitectura llega un momento al principio de todo de la vida de la Global Alliance, en marzo del 2014, se reúnen, la primera reunión prácticamente de la Global Alliance, y yo asistí a esta reunión también, y se reúne un grupo en el que yo no estaba en ese momento, donde dicen, ¿y si probamos una cosa muy sencilla, algo que elimine todas las barreras técnicas y solo deje las barreras legales, éticas, de organización, institucionales, etcétera, etcétera? Y a eso le llamaron Beacon. Beacon es un concepto muy sencillo, que es, tú pones una API enfrente de tus datos y simplemente admites preguntas del tipo, ¿has visto esta mutación en alguno de tus datos? No necesariamente pacientes, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Y el Beacon responde sí o no, nada más.
No hay más información adicional, no hay más complejidad de esquemas, no hay nada de nada. Por tanto, aquí casi ni sintaxis ni semántica. ¿Vale? Bueno, este concepto es sencillo, es potente, se demuestra que es realmente interesante. Y entonces llegamos a la idea de, bueno, pues ¿qué pasa si además delante de cada una de estas fuentes que antes he mencionado, pues pongo un beacon? Pues fantástico. Y además, ¿qué pasa si delante de todos estos beacons pongo algo a lo que llamo beacon network, en lo que un usuario puede ir, hacer una pregunta, y esa pregunta simplemente el beacon network la reparte a todos los beacons que están disponibles y cada uno de esos beacons responde? ¿Vale? Bueno, pues el concepto, como decía, es muy sencillo. Por supuesto, con ese modelo de beacon 1, donde solo dice sí o no a una mutación, pues digamos, es poco potente para hacer uso real de esos datos, con lo cual empieza a haber un trabajo de decir, bueno, pues nos interesaría tener más, nos interesaría hacer otro tipo de preguntas, preguntas que puedas hacer no por posición genómica, sino por posición dentro del gen, o saber solo si cuando esa mutación está relacionada con un fenotipo, o solo cuando está en una cigosidad determinada, o cuando su frecuencia alélica es menor o inferior a determinado umbral. ¿Vale? Nos interesa hacer preguntas más ricas. Bueno, pues Beacon Global Alliance dice, pues vamos a organizar un equipo y ese equipo va a intentar cubrir esas necesidades. Y con esto organizamos el equipo de Beacon 2, con contribución del doctor Joaquín Dopazo, que hoy también participa en esta charla, ¿vale? Y llegamos a este modelo, un modelo sencillo que nosotros llamamos modelo de diagnosis clínica genómica, ¿vale? Incluye, pues, información sobre la persona y su pedigrí, información sobre las muestras que se extraen de esa persona, información sobre los ensayos tanto de laboratorio seco como informático, información sobre las variantes con toda su anotación si es posible, y todo esto organizado en datasets o en cohortes. Bueno, pues con este modelo en manos, lo que hacemos es seguir y damos una opción más. Es decir, bueno, esto es un modelo específico, es un modelo que nos da una propuesta, lo que tiene que haber en la información del paciente, en la información de la muestra, todo eso, pero claro, la gente no necesariamente va a utilizar este esquema porque es un esquema humilde, es un esquema de mínimos prácticamente, es un esquema que facilita la entrada, pero no da lo mejor de cada casa. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, dejamos por un lado que en Beacon 2 admitimos que tú utilices, de hecho, se propone que tú utilices por defecto el modelo por defecto de Beacon 2, pero si tú quieres utilizar otros modelos, no hay ningún problema, siempre y cuando, por supuesto, tu cliente del Beacon entienda ese modelo también. ¿Vale? Un ejemplo es Phenopackets, que es otra propuesta que viene de la Global Alliance y del mundo de las enfermedades minoritarias, pero ya hemos hecho pruebas con hacer que un beacon devuelva la información en formato OMOP o que devuelva la información en formato FHIR. ¿Vale? Es decir, que si tú estás en un consorcio internacional que no soporta OMOP, pues puedes utilizar el modelo de beacon u otro modelo que haya decidido ese consorcio, pero si estás en un consorcio que todo el mundo entiende OMOP, la misma versión de OMOP o la misma versión de FHIR, pues es posible decir, pues no me entregues los datos, los resultados en formato beacon, entrégame los resultados en formato FHIR, por favor. ¿Vale? Esa es un poco la idea, que puedas adaptar los modelos que tú quieras. Por supuesto, en Beacon 2 seguimos teniendo el concepto de la network, que ese es un concepto súper interesante, pero fijaros que cuando tengo una network, el problema empieza a ser que qué pasa si mi beacon, vamos a poner este ejemplo, qué pasa si el beacon 1, el beacon A, utiliza la ontología Mondo, el beacon B utiliza el CIT y el beacon C pues solo tiene datos de melanomas y por tanto no tiene el concepto cáncer, solo tiene el concepto melanoma. ¿Vale? Cuando hago una query en el beacon network, ¿cómo respondo diferente desde distintos beacons? ¿Cómo hago que cada beacon responda con la información que yo quiero sin tener que personalizar uno a una la query a esos beacons? Bueno, pues a través de un mecanismo que llamamos query expansion, que básicamente consiste en que en algún sitio dispongas de los mapas de similitudes o de identidades entre un término ontológico y otro término ontológico. De forma que tú haces la query en el Beacon Network, el Beacon Network sabe que para que la equivalencia entre cáncer y neoplasma maligno o entre melanomas y me apuráis, pues es más o menos la misma y por tanto
el beacon A tiene que mandarle la query con ese término, al beacon B se la tiene que mandar con ese término y al beacon C se la tiene que mandar con ese término. ¿Vale? Sería perfectamente lícito que el beacon A entendiese tanto Mondo como NCIT, igual para los demás. De forma que si tú dices, no, mira, mi beacon recibe muchas peticiones de conceptos OMOP, o recibe muchas peticiones de ICD-10, pues no hay ningún problema, o es lo que sugerimos, es que añadas aquí tantas ontologías como quieras y luego eso lo traduzcas tú a la query concreta que tienes en tu base de datos. ¿Vale? Si tienes un Mongo, pues será una query con sintaxis Mongo. Si tienes algo en Linked Data, pues cambiarás al lenguaje de consultas de esa tecnología. Si tienes una base de datos, pues lo convertirás en SQL. ¿Vale? Cada uno convertirá esos términos ontológicos en la query específica que necesita para su backend. ¿Vale? Esto os lo cuento no para hacer propaganda del beacon, que ya está bien, sino para que entendáis cuál es la aproximación del beacon. El beacon no es voy a unificar todas mis bases de datos al mismo modelo y ese es el modelo que todo el mundo tiene que implantar, sino que es tú tienes tu modelo, el que has generado a lo largo del tiempo, el que te pide tu comunidad autónoma, el que te pide tu Electronic Health Record, el que te pide quien sea, el que quieras porque lo prefieres, pero delante pones una capa de abstracción que es la que se encarga de hacer esa conversión tanto al lenguaje de query de beacon, que es muy sencillo, o a las ontologías que tú quieras utilizar o que tenga sentido que utilices en tu beacon. ¿Vale? Es una aproximación, como os decía, humilde al mundo de la interoperabilidad. No quería seguir sin comentar que Beacon está pensado, como os decía, para introducir poco a poco el concepto de compartición y dejar que el administrador del beacon o propietario del beacon vaya creciendo a medida que vaya viendo utilidad a eso. Y por tanto, aplicamos esa idea del beacon, del continuo del beacon, que es beacon puede responder a 3 niveles de información. Puede responder como en la versión 1, solo con respuestas booleanas, sí o no. ¿Has visto un paciente con melanoma? Sí, punto. ¿Cuántos? No se sabe. ¿Quiénes? Mucho menos. O puede responder con conteos. ¿Has visto pacientes con melanoma? Sí, 123. ¿Vale? Entonces ya puedo decir, oh, pues este dataset me interesa. Voy a hablar con el propietario a ver si puedo acceder a esta información. ¿Vale? O puedo decir sí, y como eres de mi consorcio, eres de mi comunidad autónoma, te confío en ti porque he establecido todos los mecanismos de seguridad correspondientes, no solo te digo que tengo 123, sino que aquí tienes los IDs de las historias clínicas, porque tú ya directamente puedas ir a la historia clínica a buscar lo que te interese. ¿Vale? Esos son estos 3 niveles de confianza que veis aquí. El público eres completamente anónimo, el register es sé quién eres, pero no necesitas un permiso específico para acceder a esa información, y el control es sé quién eres y además si no tienes autorización ex profesa no puedes entrar, no puedes ver esos datos. ¿Vale? Eso nos permite, como veis, hacer beacons que respondan solo booleano y público, como un beacon 1, un beacon súper humilde, o beacons súper complejos como tienes que tener acceso y autorización y además tienes acceso a toda la información que tengo en ese beacon. ¿Vale? Con lo cual, pues podemos tenemos todo este abanico. Bueno, Beacon 2 forma parte de la propuesta de 1 Million Genomes y Beyond 1 Million Genomes, por tanto, formaría parte de esa iniciativa. No solo se funciona a nivel internacional, sino que hay iniciativas a nivel local. Por ejemplo, estamos trabajando en una red de beacons en los hospitales, primero eran de Barcelona, pero ahora mismo ya son de Cataluña prácticamente. Esta es la reunión inicial que hicimos hace un par de años. Ahora ya creo que son 12 hospitales los que están involucrados en este proceso. ¿Vale? Y os quería hacer una demo, pero voy a ir un poco rápido, porque me estoy comiendo el tiempo ya. ¿Vale? Fijaros, conceptos de beacon puedes buscar una variante, en esa variante, pues, o una región, ¿vale? A esa región tú puedes contestar diciendo sí, tengo resultados, o como decía antes, sí, tengo 12 resultados en este caso. Puedo recibir información, en este caso, de una muestra en particular, esta sample, pues con este ID y me da información de la sample. Fijaros que se hace un uso extensivo de todo lo que son ontologías para facilitar la interoperabilidad. Puedo recibir información de una variante en particular y fijaros que esta variante va asociada con casos, es decir, en qué casos he visto esta variante. ¿Vale? Eso va relacionado con lo que decíamos antes de la medicina personalizada y esa información
pues tiene no solo información sobre los casos, sino además sobre la cigosidad que esos casos presentan. Con lo cual puedes preguntar, ¿tienes alguien en homocigosis con esta variante en tu set de datos, en tu set de pacientes? ¿Vale? Todo eso se puede resumir en una corte, de forma que puedes saber cuántos hombres y mujeres hay, los rangos de edad, los backgrounds étnicos, las enfermedades que se han diagnosticado en principio, aspectos geográficos, y todo eso, como os decía antes, va acompañado de una serie de términos ontológicos que cada beacon expone. Cada beacon dice, yo entiendo este set de términos ontológicos. No necesariamente toda la ontología, no necesariamente la misma ontología en todas partes, sino puedo decir, yo ahora mismo solo ofrezco información de hombres y mujeres y en la ontología NCIT y en la ontología HPO, por ejemplo, ¿vale? Y todo lo que no sea eso, pues ahora mismo no se puede consultar en este beacon. La sintaxis es muy sencilla, solo admite consultas tipo AND, que parece limitado, pero realmente no lo es. De hecho, a la atribución de esto hay que dársela al doctor Joaquín Dopazo, que fue el que primero que me dio la idea de que con poca cosa sería feliz y por tanto tiramos de ese hilo tanto como pudimos. Esto forma parte también de Impact Data, como decíamos antes. En nuestro caso estamos liderando el Work Package 3, el doctor Dopazo está liderando el Work Package 5 y en ambos casos estamos proponiendo la introducción de beacons en esa arquitectura como punto de encuentro, como punto de entrada para esa información. ¿Vale? En resumen, y acabando, ¿en qué es diferente Beacon 2 en el tema de la interoperabilidad? Pues, y eso es lo que quiero que os quedéis. Primero, con esta idea de que tú deberías poder implementar cosas de forma progresiva. Eso puede ser con un beacon o puede ser con lo que sea. La idea de que sea un beacon es primero porque todo el mundo tenga esa misma API, con lo cual puedas hacer esas queries a las networks que decíamos antes, ¿vale? Pero que tú seas progresivo. Puedas empezar diciendo comparto muy poquito y luego voy incrementando lo que comparto. Distintos niveles de confianza, no es o tienes acceso o no tienes acceso, ¿vale? Abierto a distintos esquemas, de que tú puedas hacer esto con diferentes formatos si tú quieres, y desde el principio concebido para formar parte de una red. ¿Vale? El beacon es suficientemente explícito sobre sí mismo para informar a los clientes de qué entidades soporta, qué ontologías contempla, qué esquemas contempla, qué endpoints, porque es una API REST, contempla. Toda esa información, el propio beacon es declarativo, informa al qué niveles de acceso, ¿vale? Toda esta información el beacon mismo es capaz de transmitirla a los clientes de ese beacon de forma que cada uno sabe a qué juego está jugando, ¿vale? Y por último, dejadme agradecer a todos los que han participado en el proyecto Beacon, que son bastantes, como veis, y bastante internacionales, porque gracias a este trabajo llevábamos 3 años trabajando en esto, pues la semana pasada pudimos aprobar esto como una oferta, como un producto oficial ya de la Global Alliance, y esperamos que esto empiece a volar ahora ya pues sin freno prácticamente, ¿vale? Y con esto me he pasado un poquito del tiempo, pero gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señor Rambla. A continuación interviene el señor don Jesualdo Tomás Fernández Breis, es catedrático del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de Murcia, miembro del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria IMIB y de la Red Nacional de Inteligencia Artificial en Biomedicina, coordinador del Máster Universitario en Bioinformática, socio fundador de la EBT Bioinformática Longsec Applications. Más de 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología semántica para interoperabilidad en biomedicina, habiendo participado como experto en la red de excelencia de interoperabilidad semántica en salud, Semantic HealthNet. Adelante. Bien, pues muchas gracias por la invitación a estar esta mañana con vosotros. Bueno, es la primera vez que participo en este foro y bueno, en ocasiones anteriores pues he estado hablando un poco de los trabajos que hayamos hecho pues de lograr la interoperabilidad semántica a nivel de historias clínicas electrónicas. Hoy, bueno, he preferido adoptar una posición ligeramente diferente y, bueno, orientar un poco más la presentación hacia unas reflexiones en el contexto un poco de los recursos semánticos, de cómo la semántica se debe utilizar para lograr esa interoperabilidad a nivel de datos genómicos.
Ya, bueno, como decía, la idea es hacer unas pequeñas reflexiones, también basadas en nuestro trabajo, en nuestra experiencia de los últimos años y cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Para aquellos que no estén familiarizados con el mundo de la semántica o con el mundo de las ontologías, simplemente comentar que el objetivo que tienen este tipo de tecnologías es conseguir que las máquinas entiendan el significado de los datos que estamos intercambiando y que se están generando. Eso pues tiene un par de implicaciones desde el punto de vista de la consecución de la interoperabilidad semántica en el ámbito de la biomedicina, ¿no? Que incluye los datos genómicos. Que si los sistemas entienden el significado de los datos que reciben, pues serán capaces de combinarlos con los propios y poder utilizarlos, ¿no? Que es lo que se considera esa interoperabilidad semántica. Pero para eso, todos los sistemas deben entender, deben compartir ese modelo de significado, ese modelo de conocimiento. El significado debe ser compartido y para ello pues deben describir el significado de los datos pues de una manera pues, común, ¿no? Y bueno, en el ámbito de la comunidad de la semántica, de la web semántica, ha habido una evolución en cómo enfrentarse a este problema de representar los datos de manera semántica en los últimos pues, 20 años. Y lo que quiero un poco ahora repasar. Hace 2 décadas, en la década del 2000, pues había una propuesta muy ambiciosa de desarrollar toda una arquitectura, esa es la pila de la web semántica que iba a resolver todos los problemas de interoperabilidad, que íbamos a describir los datos con las ontologías, que íbamos a tener incluso motores de razonamiento automáticos que funcionaran a nivel de la web, etcétera, etcétera. Y bueno, conforme la comunidad fue trabajando, pues fue viendo que eso pues, igual no era muy realizable, ¿no? El conseguir que toda la información que hubiera en Internet o en la web siguiera esos parámetros, ¿no? Se representara de esa manera y que pudiera haber una semántica universal global. En la década siguiente es cuando se habla de los datos enlazados, donde bueno, se considera que puede ser suficiente con que los datos estén descritos con ontologías y ahí se habla de esos conjuntos de datos en lenguajes como RDF, pero ya bueno, se aligera un poco la carga tecnológica del mundo de la semántica, donde ya se permite o se considera que igual no hay que llegar tan lejos o que no va a ser factible llegar tan lejos en corto plazo. Unos años después, de la misma comunidad surge la propuesta de los principios FAIR. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que interesa es ser capaces de compartir, de reutilizar los datos y la comunidad se va dando cuenta de que pues, hay una gran parte de los actores que forman parte del mundo de la interoperabilidad, del mundo de la generación de datos, que no parece que estén muy dispuestos a cambiar de manera muy significativa sus formas de trabajo y de adoptar el enfoque de semántica con ese tipo de lenguajes, de representaciones. Pero eso, lo que es fundamental es ser capaces de que esos datos se compartan y se puedan reutilizar, y de ahí surge la propuesta de principios FAIR, donde uno de los principios, la interoperabilidad, habla de bueno, que hay que utilizar vocabulario, hay que utilizar ontologías, y que también donde se hablan esos principios es que deben ser estándares semánticos de las comunidades, ¿no? Que hay decisiones sobre realmente qué es lo que tenemos que ir utilizando para ser capaces de compartir y reutilizar esos datos. La comunidad ha seguido evolucionando y lo último que se está más ahora utilizando en esta década es lo que se llaman esos grafos de conocimiento, que uno puede encontrar muchísimos trabajos a día de hoy donde se plantea una solución tecnológica de grafos de conocimiento pues para escenarios de interoperabilidad en el ámbito de la biomedicina, incluyendo enfoques hacia la historia clínica electrónica, más trabajos hacia la parte genómica, integrando ambos ámbitos, etcétera, ¿no? Y en el fondo, los grafos de conocimiento lo que viene a hacer es seguir con el enfoque semántico de ser capaz de representar juntos los datos y las relaciones que puede haber y los conceptos que dan el significado a esos datos, ¿no? Simplemente los vamos separando. Por un lado tenemos los datos, se me da muy rápido, y por otro lado vamos a tener lo que serían los conceptos y las relaciones, lo que es la ontología. Una diferencia con respecto a lo que había antes es que se vuelve a reducir la dependencia tecnológica del mundo de las tecnologías de la web semántica. Ya nos da igual que estemos representando los datos en RDF, nos da igual que estemos representando los datos en una base de datos tipo Neo4j, o en lo que sea. Lo importante es tener los datos descritos semánticamente, porque es lo que nos va a permitir lograr esa interoperabilidad. No es tanto una cuestión de tecnología, sino de ser capaces de describir el significado de los datos que queremos luego intercambiar, porque si no las máquinas no van a ser capaces de entenderlos.
Y bueno, a lo largo de todos estos años, pues han ido generando muchos recursos semánticos, ¿no? Muchas terminologías, vocabularios, ontologías que están en repositorios públicos. Hay casi 1000 si uno va a un repositorio como Bioportal, que es el más grande de ontologías del ámbito de la biomedicina. Y bueno, aquí he identificado algunas de las que suelen tener un rol importante, tanto en la parte más de historia clínica, como puede ser SNOMED, como en la parte de datos biológicos y genómicos, Gene Ontology, Sequence Ontology, Research Ontology, la ontología de fenotipos, la ontología de Data Use, que bueno, lo he incluido por un poco agradeciendo también al trabajo que está haciendo pues, Jordi, ¿no? Toda la gente de la Alianza, que es una ontología que han desarrollado ellos, que también va a ser necesaria, ¿no? Para ser capaces de intercambiar los datos genómicos, ¿no? Entonces, bueno, hay un desarrollo de recursos semánticos que potencialmente se tendrían que utilizar, ¿no? para describir los datos, para ser capaces de intercambiarlos. Pero claro, a mí la pregunta que me surge es ¿cuál es, para qué y cómo los usamos? Porque bueno, una experiencia que tenemos nosotros ahora de una colaboración con una multinacional en lo que estamos haciendo es verificando todos sus datos internos de investigación que usan. Pues claro, esos recursos que hay ahí habrá que utilizarlos, pero ¿para qué? ¿Cuáles son realmente adecuados para soportar o para dar respuesta a las necesidades de interoperabilidad que pueda haber? ¿Y cuáles son realmente esas necesidades? ¿Qué queremos interoperar? Entonces son cuestiones que, bueno, que a día de hoy, por lo menos la reflexión que yo hago es que no veo una respuesta clara que haya dado la comunidad, que realmente ha dicho, esto es el objetivo exacto, concreto, detallado de interoperabilidad, y estos van a ser los recursos que vamos a tener que utilizar o en los cuales vamos a tener que basarnos. Sí que se ven que se van utilizando, pero digamos que dentro de un enfoque que debería haber basado en la gobernanza, pues eso no, yo lo encuentro que todavía la comunidad está carente de ese tipo de propuestas. Si recordamos algunos problemas de la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas, pues muchas veces la complejidad de la representación semántica no es tanto en el dato, sino en la representación semántica del contexto, que muchas veces influye en cómo tú lo vas a poder utilizar ese dato, qué es lo que significa, dentro de qué proceso asistencial se ha generado, etcétera, etcétera. En el mundo de la genómica, pues los datos también se generan siguiendo unos flujos experimentales, luego unos flujos analíticos, y también te pueden determinar en ciertas maneras, pues, cómo luego tú vas a poder utilizar esos datos. Y es algo que también habrá que representar y por lo que hay que preocuparse. Pero yo en particular soy más optimista con la interoperabilidad de datos genómicos que con la interoperabilidad a nivel general de la historia clínica electrónica, pues es algo mucho más concreto, por haber también una serie de recursos desarrollados por la comunidad bioinformática y de biología durante muchos años que pueden ser una base bastante buena. Probablemente la problemática mayor vendrá cuando luego se quiera integrar en la historia clínica electrónica, porque ya entra el resto de problemas. Pero yo, con respecto a la interoperabilidad de datos genómicos, yo bueno, soy bastante optimista al respecto, aunque bueno, sigo viendo algunas carencias. Estoy, vamos, fino con el mando. El año pasado se publicó un trabajo que es Gobernanza de datos genómicos. Y claro, cuando se habla de la gobernanza de este tipo de trabajos, pues se centra mucho en aspectos legales, en cómo acceder, tal, pero en qué significan los datos, cómo vamos a utilizarlos realmente, cómo vamos a interoperarlos, eso siempre está missing, ¿no? No se suele incluir dentro de esas estrategias de gobernanza. Y me parece muy importante que cuando las organizaciones tienen datos, van a tener que gobernarlos, van a tener que gestionarlos. Una parte importante es cómo quieres intercambiarlos, con quién y para qué. Debe ser parte integral de ese tipo de estrategias. Pero bueno, hay algunas iniciativas, ¿no? Como la Global Alliance y el Impact, en el cual nosotros también a través del IMIR pues, participamos, que bueno, a mí me dan esperanza, ¿no? Porque aunque no vea que estén tratando esas cuestiones de cómo representar esa semántica, darle la importancia que deben tener, pues sí que están preocupando un poco por ir viendo algunas de esas ontologías, por ir creando algunos recursos que ven que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, en la Data Use Ontology, en todo lo que es el roadmap de la Global Alliance, sí que tienen ahí como varias ontologías que han visto que son necesarias, que tienen que desarrollar. En Impact sí que se ha hecho un pequeño análisis de las ontologías que hay, aunque bueno, llega un momento en que realmente no se toman decisiones y mira, esto es lo que realmente necesitamos. Lo que veo a veces es que en ese tipo de proyectos
pues bueno, ahora aquí también parte de las reflexiones finales, es que está prestando mucho más atención a cuestiones más técnicas, a cuestiones más de interfaz, a cuestiones más de, como parezco, de lo que es el sobre, ¿no? Que a lo que es el contenido de los datos que vamos luego a enviar. Entonces, bueno, tipos de sobres, pues hay muchos y cualquiera nos puede servir para que llegue al destino, tipos de sellos también. Está claro que hace falta un sobre para que salvaguardar la confidencialidad y privacidad y todo eso. Pero bueno, el contenido, las máquinas, cuando tengan que procesar ese contenido, pues necesitarán que la semántica esté bien descrita, que esté compartida y demás, ¿no? Pues ahí es un poco la reflexión también que quería hacer, ¿no? Me falta un poco que de la comunidad se defina claramente, ¿no? Cuál es la estrategia, cuál es el modelo de gobernanza que se quiere tener para este tipo de datos a nivel global, aunque muchas veces, claro, la gobernanza es más a nivel de una organización, ¿no? Y que eso nos lleve a identificar cuáles son los recursos semánticos que hay que utilizar. Pero claro, ha comentado Jordi en su presentación que, bueno, cada beacon, ¿no?, te puede ofrecer o puede entender una serie de ontologías, pero es inmanejable que conseguir la interoperabilidad, el mapeo entre todas las posibles ontologías que a cualquiera se le pueda ocurrir. Entonces hay que limitar también un poco el campo dentro de la variabilidad que pueda haber, ¿no? Esos eran un poco los temas que quería compartir con vosotros esta mañana. ¿Vale? Ya está. Muchas gracias, doctor Fernández. Vamos ahora hasta Andalucía. Saludamos al doctor Joaquín Dopazo, que está en presencia virtual. El doctor Dopazo es jefe del área de bioinformática clínica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, director del área de bioinformática de la Fundación Progreso y Salud, investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla y miembro de CIBER de Enfermedades Raras y el nodo de Elixir-ES. Licenciado en Química y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, previamente ha trabajado tanto en centros públicos como el CIP de Valencia o el CENIO de Madrid, como en empresas privadas como Glaxo Wellcome S.A. Tiene 30 años de experiencia en bioinformática, con especial dedicación a la medicina personalizada y la inteligencia artificial, campos en los que ha publicado más de 350 artículos. En los últimos años ha participado de forma activa en la implantación del uso de datos genómicos en la práctica clínica en el Servicio Andaluz de Salud. Es miembro de varias comisiones asesoras para distintos aspectos de la medicina personalizada y el uso secundario de datos clínicos y genómicos en Andalucía. Dentro del IMPACT, coordina el paquete de trabajo de integración de datos de Impact Data. Adelante. Muy bien, muchas gracias. A ver, bueno, pues lo primero empezar dando las gracias por haberme invitado a este foro, porque bueno, yo creo que es interesante explicar algunas de las de las iniciativas que hemos hecho para aterrizar algunos de estos conceptos que se han mencionado, pero dentro de lo que es un sistema de salud que a veces uno choca con escollos que parecen un poco tontos, pero que son muy serios y hay que saltarlos. Lo primero que quería era un poco poner en contexto el por qué estamos hablando de genómica y de datos genómicos, y es básicamente por el precio que el de los datos genómicos le está poniendo a nivel de prueba. Y cuando digo a nivel de cualquier otra prueba clínica, me estoy refiriendo a fijaos, el descenso del coste en la escala logarítmica. Ya en 2015 estaba a precios de algunas de las pruebas que se hacen habitualmente. Pero es que de una forma mucho más peculiar, si uno se mira qué es lo que cuesta, estos son precios del catálogo del SAS, si uno mira qué es lo que cuesta hacer, es decir, la determinación de un único nucleótido, es más caro que hacer la determinación de los 3.000 millones de nucleótidos de todo el genoma. Es decir, los datos genómicos han llegado a nivel de prueba y están aquí para quedarse, básicamente. Bueno, partimos en Andalucía de una ventaja, y es que tenemos un sistema de salud que está totalmente integrado. Es decir, la historia clínica de cualquier paciente es accesible desde cualquier hospital primario, secundario o terciario de todo el sistema de salud, basada en su número de identificación. Y esto nos facilita muchísimo todos los temas de integración y de interoperabilidad luego con otros datos nuevos que llegan. Esto sería un poco la visión
de los datos genómicos dentro de lo que es la estrategia de medicina personalizada que se está haciendo ahora en una nueva versión, y contemplamos no solo lo que aparecería aquí con 1 y 2, los puntitos 1 y 2 aquí, que serían los datos genómicos del paciente o los datos genómicos obtenidos de las biopsias de cáncer, que es lo más típico, sino ahora con esta última pandemia nos ha mostrado lo importante que son los datos genómicos de los patógenos que nos invaden, y luego otros temas como es la microbiota, y luego además hay una iniciativa bastante potente sobre secuenciación de patógenos ambientales con influencia o con posible efecto en salud humana, ¿no? Todo esto, la idea es centralizar todos estos datos, utilizarlos para, junto con otros datos clínicos del paciente, para poder dar diagnósticos y recomendaciones. Y luego hay un tema muy importante que es la generación de conocimiento, es decir, estos datos están muy bien para usarlos como uso primario, pero también hemos de generar conocimiento de ellos como uso secundario, y para ello hay que tenerlos muy claramente vinculados al resto de la información que generamos en el sistema de salud. Respecto al uso primario, para el manejo de datos genómicos, los requerimientos principales que siempre hemos pensado pues son los obvios, ¿no? Equidad, escalabilidad, sostenibilidad. Ciertamente estar dentro de la ley de protección de datos y que los datos se preserven dentro del sistema de salud, que no se pierdan, ¿no? Es decir, todo este acceso universal y la vinculación a datos genómicos del paciente lo da un poco el sistema. La idea es que un genetista o un patólogo que maneje un dato genómico debería de ser algo parecido a un radiólogo que maneja una imagen médica, ¿no? No debería hacer falta personal extra para hacer este tipo de cosas si queremos que esto sea escalable. En la actualidad tenemos funcionando con bastante éxito un proyecto piloto para diagnóstico de enfermedades raras en el Virgen del Rocío, en el que ya se han hecho más de 7.000 diagnósticos por genetistas. Es decir, absolutamente es ninguna intervención nuestra, y esto está bastante integrado, aunque no del todo, estamos en fase ahora, dentro de lo que es el sistema, o sea, el sistema informático del sistema de salud. La idea es que se hace una petición de un análisis, este análisis se hace, el dato genómico llega, se hace el diagnóstico, y este diagnóstico se recibe por la persona que lo ha hecho, que puede ver este diagnóstico automático, o este diagnóstico lo puede trabajar un poquito. Aquí está un poco más de detalle. Utilizamos una interfaz web, de forma que estos datos pueden estar centralizados, esto es un poco más de detalle, pueden estar centralizados en un sitio, digamos, vinculados a los datos clínicos. Se puede hacer este diagnóstico gracias a la base de datos de conocimiento, o en algunos casos no se hace directamente el diagnóstico porque no aparece una variante conocida, pero aparece una variante altamente sospechosa que el genetista o el patólogo digamos, la bautiza o la acepta como una nueva variante de diagnóstico, con lo cual aumentamos la base de datos de conocimiento. Esto podría hacerse a nivel primario, pero la idea es hacerlo más a nivel de análisis de datos secundarios. Como ejemplo, quería mencionar un circuito también que lo tenemos en marcha, de vigilancia epidemiológica en Andalucía, en el cual ya hemos secuenciado más de 20.000 genomas de virus, de SARS-CoV-2, del virus de la COVID, en el cual se ha... esto es un ejemplo de unas vistas de lo que tenemos aquí. Podéis ver las distintas olas, desde la primera ola, luego la segunda ola, tercera, etcétera, etcétera, la delta, y ahora aquí abajo tenemos la Omicron y la distribución por todos los sitios de Andalucía. Pero como veis, la idea es centralizar en dos grandes, Andalucía es muy grande, con lo cual centralizamos en dos sitios, Andalucía Este y Andalucía Oeste, la secuenciación. Todos esos datos se reciben en un sitio centralizado, en este caso lo recibimos nosotros en el área de bioinformática. Se reportan los hallazgos a los hospitales centrales, y que los reportan a su vez a los hospitales que han dado las muestras, y además se reporta al ministerio. Y esto queda almacenado en la base poblacional de salud, que ahora la voy a mencionar. Y bueno, se sube a las bases de datos. En este caso son datos que se pueden subir a las bases de datos internacionales como ENA.
En Andalucía pues, ha habido siempre una idea del interés de hacer este uso secundario de los datos, con lo cual hace relativamente poco, bueno, ya había una orden, pero ahora hay una orden más reciente de cómo se puede acceder a estos datos para investigación. Y esto está muy centrado en la base poblacional de salud, que es un recurso estupendo que tenemos aquí, que es un repositorio con toda la información clínica del sistema de salud, que ahora mismo contiene datos de más de 13 millones de pacientes. Obviamente los que viven ahora más desde el 2001, todos los que han pasado por el sistema de salud. Ahora mismo ya cuenta con 20.000 secuencias de SARS-CoV-2, además, y estamos empezando a volcar datos genómicos de pacientes, con lo cual pronto vamos a tener todos estos datos que se generen vinculados al resto de datos clínicos y imagen médica. Este es un esquema de la base poblacional de salud en la cual estamos ingresando ahora mismo los datos genómicos, y esos datos genómicos podrán consultarse lo mismo que otro tipo de datos. Para facilitar este tipo de investigación, digamos, de análisis secundario de datos, estamos trabajando en estos entornos seguros de investigación. Esto es un concepto que bueno, ya existía hace un tiempo, pero lo han puesto ahora muy de moda desde el proyecto de los 100.000 genomas, los del Genomics England. Y la idea es, para facilitar más lo que es el análisis de datos protegidos, que en lugar de sacar estos datos del sistema de salud, que sería la parte de la derecha con su consecuente anonimización y pérdida de detalle, para que no se puedan identificar los pacientes y con todos los problemas que esto conlleva a la posible identificación, pues la idea es analicémoslos dentro del sistema de salud. Ahora mismo lo que tenemos ya en marcha es un entorno en el cual se pueden hacer este tipo de solicitudes. Obviamente todas tienen que pasar por un comité ético y tienen que ser aprobadas el impacto en protección de datos, pero estos datos pueden pasar de la base poblacional de salud a este entorno de computación, donde se pueden hacer los estudios y las conclusiones de los estudios, pues un predictor, bueno, lo que sea, la eficacia de un medicamento, etcétera, etcétera, puede salir perfectamente sin ningún problema. De forma más general, aunque esto supongo que tardará más, se está trabajando en unos entornos que es lo que está aquí en medio, unos entornos de seguros de investigación en los cuales desde fuera se pueda manipular el dato sin que el dato sea extraído. Esto es un poco más complicadillo, pero bueno, estamos en ello. Y para acabar, quería hablar un poco de los temas de interoperabilidad con las iniciativas nacionales. Sobre todo quiero mencionar lo que es el Data Lake sanitario del Ministerio de Sanidad, y también en colaboración con la Dirección de Digitalización e Inteligencia Artificial, donde se quiere o se intenta hacer que los datos entre distintas comunidades sean interoperables mediante sistemas de federación. Ahí estamos trabajando también haciendo que todos estos datos que tenemos puedan funcionar de esta manera. Esto está trabajando muy en detalle en la parte de Impact Data, que ya ha mencionado previamente Jordi y Gesualdo, en el cual bueno, tenemos el Work Package de integración de datos. Se me ha olvidado mencionar una cosa muy rápidamente aquí en la parte de cómo estamos almacenando los datos. Vamos a utilizar estándares Beacon para el descubrimiento. Ya nos ha mencionado Jordi previamente, lo cual nos facilita mucho todo el tema de la integración posterior. Y esto era básicamente la pincelada que os quería comentar, que luego podemos hablar más detalle de alguna cosa, pero para no extenderme muchísimo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Dopazo. A continuación interviene el señor don José Antonio Zarzosa Bartolomé, que es director de Inteligencia Artificial y Genómica en el Centro de Excelencia de Fujitsu. Es Siemens Installed Base Manager, Fujifilm Senior Local Solution. Médico de intención, por problemas de salud, se redirigió sus intereses a otra gran pasión, que es la ingeniería informática,
involucrado desde 2014 en el entorno sanitario y vinculado a proyectos regionales de digitalización, TAICOM y UNA en diversas comunidades autónomas, País Vasco, Rioja, Madrid y Murcia, además del entorno europeo. Firme convencido de que España es puntera en campos de interoperabilidad, aunque nos politicemos mal. Ahora es en el Center of Excellence para Data Inteligente Fujitsu, con un enfoque de inteligencia artificial y sanidad. Adelante. Pues nada, lo primero, muchas gracias a Ángel, al SEIS, a mis compañeros, a mi equipo de proyecto, que algunos están aquí presentes, y a toda la gente con la que he trabajado y permite a tanto clientes como compañeros de trabajo. Bueno, lo primero, como ya he visto que el tema del... Sí, efectivamente, esto da algún problemilla. Vale, vale. Pues nada. Empiezo. Quería estructurar esta charla en los siguientes puntos principales. Una pequeña introducción, que serían los retos, las necesidades y el estado nacional e internacional, porque nosotros como empresa tenemos un inicio un poco más, un enfoque un poco más primario en el proceso de datos, y habilitar con esos datos obtenidos desde el sector primario, luego facilitar en Data Lakes la explotación y la parte secundaria del procesador de información. Entonces, digamos que hay una serie de flujos teóricos, tanto dentro del mundo, dentro de lo que es la parte genómica en sí misma, como lo que es la interacción con el resto de los sistemas. Hablaré luego de un pequeño caso de ejemplo, las dificultades, el enfoque FIRE en la parte primaria y algunos puntitos seleccionados. Y luego una serie de conclusiones que, digamos que con el crecimiento al que ya han hablado mis compañeros, ponentes y más, vienen unos años de crecimiento muy fuerte. Entonces, sin más dilación, voy a ello. Bueno, un poco quería dar aquí una visión un poco del enfoque tanto nacional como internacional. Ya he hablado. Ya han hablado anteriormente mis compañeros de la integración entre las comunidades, data lakes, el entorno genómico y la importancia de las iniciativas del Ministerio de las Comunidades Autónomas para integrar la información. En el campo genómico eso es algo que está empezando. Digamos que ya tenemos un establecimiento bastante fuerte de procesamiento de secuenciación Sanger, paneles, exomas, y está ahora empezando el Next Generation Sequencing, que va a ser una capacidad de procesamiento masivo muy importante. Adicionalmente, ya hay proyectos regionales como por ejemplo aquí en Murcia, Madrid, y estamos cubriendo esta fase inicial de materializar lo que son los conceptos, la parte más de investigación en realidades asistenciales y soluciones a gran escala, una escala un poco más industrial. En Japón ya esta fase la han pasado, digamos, tiene una solución nacional que tiene, digamos, un 40% de cobertura asistencial y un 60% de enfoque de investigación, y es, digamos que junto con Estados Unidos, los punteros a nivel mundial en este sector. Luego, como han comentado los compañeros, está Genetics England, con justamente el proyecto de los 100.000 genomas, con el cual tenemos una colaboración bastante estrecha, tanto a nivel de relaciones empresariales, partners y demás, y sobre todo porque la estructura organizativa interna de Genomics England tiene bastantes similitudes con lo que podemos encontrar a nivel nacional e internacional. Bueno, siguiente. Desde el enfoque internacional, como todos mis compañeros han estado diciendo en esta charla y en las anteriores, hay muchas comunidades, muchos actores. Yo al final lo veo más que como una comunidad de comunidades. Es decir, tenemos la parte de ontologías, la parte de integración, las partes de investigación puro, las partes de gestión y organizaciones, el Global Alliance. Digamos que es un ecosistema en sí mismo complejo.
hay ya bastantes cosas hechas, pero está creciendo, está cambiando y es algo con lo que hay que estar siempre al día. Bueno, estamos rebeldes. Bien, las necesidades de este entorno al final, desde el punto de vista más genómico, pues son el crecimiento, como ha comentado Chimo Paz, mi compañero, el coste está bajando mucho, con lo cual se espera un crecimiento muy fuerte tanto en el número como en el tamaño de cada una de las pruebas. Ahora mismo hay unos cacharritos que parecen prácticamente un pendrive que como les dejes sueltos te empiezan a inundar de ficheros FASTQ enormes y hay que ser capaces de procesar parte. La parte técnica, tanto de comunicaciones y de almacenamiento, también está muy implicada. Todo esto tiene un importante impacto en el ahorro de costes, tanto lo que es el coste asistencial, porque va a haber la capacidad de predecir, como en la misma reducción de costes de las propias pruebas. En el entorno actual es relativamente frecuente la existencia de secuenciadores que se están difundiendo y también tienes empresas pequeñas que han venido normalmente desde Estados Unidos o han relacionado hay gran cantidad de empresas externas que prestan servicios, así que la parte de secuenciación es algo que está relativamente asequible y está creciendo en la parte de Next Generation Sequencing. Pero claro, esa información generada habría que centralizarla para favorecer tanto la atención asistencial como el siguiente paso, que es el procesamiento secundario y poder extraer información de investigación. Esta centralización, como ya se ha visto en algunas otras charlas, tiene habitualmente dos enfoques. La federación, que dicho de una manera muy sencilla viene a ser elementos pares o equipotentes que se agrupan y convergen en un sistema centralizado. Y luego estaría la virtualización, en el cual elementos que no son tan similares utilizan capas de interacción, de traducción, para presentar una vista común a un nivel superior con el cual interactúa ya el resto de actores. Digamos que son las dos filosofías. De hecho, la filosofía de virtualización viene muy heredada del mundo de Big Data. Bien, luego el enfoque de interoperabilidad. En este enfoque un poco más primario, asistencial, FHIR, creo que, y concretamente su utilidad para el análisis terciario y presentar los resultados del análisis terciario, creo que es el estándar ahora mismo con más capacidad. A nivel de análisis secundario, de uso secundario de los datos, mejor dicho, OMOP sí que entra porque está más enfocado. Y de hecho está habiendo una convergencia entre FHIR y OMOP que es bastante interesante. Y sinceramente creo que es algo que tenemos que mantener todos en el radar. Desde luego, toda esta información que genera los sistemas de análisis terciario es lo que se pretende volcar a la historia clínica electrónica. Y ahí hay que ver cómo se conjuga y cómo se integran sus sistemas con sus inercias, los departamentales, intermedios, etc. Es una parte compleja. Y claro, el objetivo de todo esto es que el retorno de resultados sea explotable y además se cumplan los acuerdos de nivel de servicio o SLA en inglés para que los pacientes reciban la información, los clínicos que han hecho la petición reciban esa información, puedan prestar la atención al paciente con la mayor brevedad. Desde el punto de vista de empresas comerciales, cumplimiento de acuerdo de nivel de servicios, etc. etc. Bueno, y un tema que no quiero dejar pasar es la anotación de variantes en la historia clínica electrónica a nivel de grupos familiares. Es un tema que la Global Alliance for Healthcare está impulsando mucho y va a dar mucha potencia por estas agregaciones más tipo grafo, tipo agrupaciones familiares, y ver cómo
una patología que se detecta, una tendencia que se detecta en un individuo, puede extenderse a un grupo familiar más o menos grande. Bueno, quiero hablar ahora un poquito de lo que sería el flujo teórico. Uepa. Bueno, digamos que esto es una representación muy somera del flujo interno del mundo genómico. Esto lo pongo por si hay alguien que no ve. Digamos que hay la toma de la muestra, lo que se llama el análisis primario, que es la secuenciación bruta, pura y dura, es decir, el procesamiento de la muestra y la generación de ficheros FASTQ con unos volúmenes que puede ser desde unos pocos megas a gigas y gigas de información. Entonces, no es un problema baladí el paso al siguiente nivel, que es el análisis secundario, donde lo que es con técnicas de bioinformática se realiza ese procesado de los ficheros FASTQ, BAM, BAI, o se generan durante el propio análisis secundario para finalmente generar el variant call informant, los ficheros VCF, que eso es lo que se pasaría luego al siguiente nivel de análisis terciario y permite que esa información se vaya guardando, almacenando en bases de datos con las variantes detectadas dentro de la población target en la que se esté trabajando. En el análisis terciario es cuando ya entraría el análisis clínico de los facultativos genómicos, donde harían informes, detección de variantes más detalladas, porque evidentemente el paso bioinformático previo genera una detección que hay que verificar de una forma humana. Al final, la tecnología, la inteligencia artificial y todas estas técnicas son una herramienta de apoyo al trabajo y el diagnóstico médico humano. Los facultativos, eso que me va a firmar los informes, esto me lo han preguntado en la parte de radiología, ¿me va a firmar automáticamente los informes el sistema? No, no le hemos mandado a la Facultad de Medicina todavía y esto es exactamente igual. Luego, posteriormente, ya vendría el diagnóstico, tratamiento e investigación del paciente. Bueno, a ver, un poquitillo el enfoque real que estamos haciendo. No, esto me ha pasado 2 veces. A ver, la rebelión de las máquinas. Esto en teoría iba a ser una presentación dinámica, pero he tenido que exportarlo por temas de seguridad a un pantallazo solo. Lo siento porque es muy densa y compleja, pero bueno, digamos, este es un poco el enfoque asistencial completo y la que sería la introducción a la parte más de procesamiento secundario de datos. Digamos que el paciente suele ir a atención primaria, se le mete en el sistema informático, sistema de información de atención primaria, se verifica su número de identificación de paciente, tema muy importante en proyectos regionales o nacionales. Lo que es el Master Patient Index, donde se le da su CIP, su código de identificación de paciente, código de identificación de paciente autonómico en los casos de regiones de las comunidades autónomas. Se iniciaría lo que es el flujo y se le procedería, en estos casos más complejos genómicos, a una derivación a atención especializada en algún hospital de referencia. Ahí se le procede a realizar las citas, se pasa las peticiones del sistema de gestión de información hospitalario GIS al departamental del laboratorio genómico en este caso, y se procedería a realizar 2 pasos muy importantes, que son la toma de la muestra, obviamente, y consentimientos informados, que es un tema nada desdeñable, ya que hay información y entramos en cuestiones peliagudas, vamos a dejarlo así. Y esa parte del consentimiento al paciente tiene su importancia. Se realizaría la secuenciación de la muestra y se pasaría ese fichero FASTQ a lo que sería nuestra solución genómica, el planteamiento genómico, donde se realiza el almacenamiento, el análisis secundario y el análisis terciario, y se habilita la anotación en bases de datos. Entonces, toda esta información, lo veis en la parte de abajo, estaría integrada con la historia clínica electrónica. Y aparece el concepto de Data Lake, en el cual aquí, más que HL7 fallas la comunicación, entraríamos ya en un entorno más OMOP, más de
más de explotación y de investigación de datos, ya no está a un nivel tan primario existencial, y ahí habría que hacer una comunicación a otro tipo o un almacenamiento de información a otro tipo. Siguiendo hacia la derecha, pasamos a un hecho que es bastante real, que hoy en día, para asumir la carga de esto, se trabaja muchísimo con centros externos, a los que hay que derivar las muestras. Ellos tienen sus propios sistemas de información, realizan el almacenamiento, la gestión con unas condiciones, unos contratos, y esa información, esos resultados tienen que volver. Habitualmente puede ser un informe, puede ser el fichero VCF, etc, etc. Y aquí hay una zona un poco negra en la cual la historia clínica electrónica, que es lo que quiero representar ahí abajo sobre la línea electrónica, la historia clínica, queda un poco ofuscada. Y aparte, evidentemente, esto tiene unos costes interesantes, no desdeñables. Luego, seguiríamos más adelante hacia lo que es la continuación del proceso asistencial del paciente, en atención especializada, atención primaria. Se le meterían grupos de investigación, se le daría un diagnóstico, tratamiento, etc, etc. Y la información vuelve a fluir a la historia clínica electrónica. Como nota en la parte de abajo, como nota colateral, está la integración de toda esta información de la historia clínica electrónica regional a la historia clínica electrónica digital a nivel nacional que está llevando a cabo el Ministerio. Y ya esto estaría ahora mismo, lo que se vio en la reunión de ayer, utilizando HL7 CDA en el nivel 1 y nivel 3, es decir, un PDF y una información más estructurada. Y hay proyectos ahora mismo, el proyecto y está en curso ahora mismo, de la historia clínica europea, la cual desde el Ministerio esa información fluiría hacia podría ser consultable, que no es lo mismo, desde otros países, desde otros agentes equipotentes. Bueno, siguiendo un poco, que estoy gastando mucho tiempo. En nuestro caso, nuestro enfoque, hablamos con la integración, tanto los departamentales, los sistemas de información, y prestaríamos información al Data Lake. Los sistemas departamentales son los que hablan con los secuenciadores. Y ahí hay dos notas de atención, porque lo que es la integración con los secuenciadores nunca es todo lo rica que debería ser, y es un terreno un poquito pantanoso. Entonces, tendríamos un módulo de integración desde el cual recibimos la información de los sistemas sanitarios, y otra parte que se ocuparía de recibir los ficheros genómicos. Se haría una coordinación, un curado y una verificación de que casa con la petición realizada de ese fichero, y se procedería al análisis secundario. Hay un sistema de almacenamiento de altas prestaciones y se generarían los ficheros VCF, y eso pasaría a su vez al análisis terciario y los resultados se guardarían en un nivel de almacenamiento más definitivo. Luego, por una integración de salida en la cual se está pasando los estados y los resultados, se pasaría de vuelta al sistema que nos habría generado la petición original y al Data Lake. ¿Cuáles son las dificultades ahora mismo? Pues ahora mismo digamos que hay mucha inercia con versiones clásicas de HD7, y vencer esa inercia tiene sus dificultades. Hay que también lidiar con terceros, sobre todo con los sistemas, las empresas externas, que tienen sus propias agendas, tiempos e intereses. He vuelto a poner por el tema de la inercia del HD7 clásico, porque es algo bastante importante, porque no podemos pretender que de repente de la nada se adopten unos estándares nuevos, una inercia en un entorno existencial rápidamente. Hay que hacerlo con cierta calma. Y los protocolos de los secuenciadores es una caja negra en la cual nosotros como empresa no tenemos la capacidad de meternos. Es un tema que tiene que ser los acuerdos entre las organizaciones regionales y sus proveedores. Los sistemas de información paralelos generados por los propios laboratorios para poder realizar su tarea, y de verdad una tarea encomiable. Yo he trabajado más de 15 años en el entorno sanitario y me quito el sombrero por los facultativos del entorno genómico, una dedicación excepcional y que creo realmente que hay que ayudar a visibilizar el trabajo que han hecho. Han realizado sistemas de información paralelos
que para la interoperabilidad la verdad es que no son francamente muy utilizables o no han tenido en cuenta muchas veces a los servicios de IT. La calidad de la información interna es enorme, pero es un terreno también pantanoso. Otro problema o dificultad es que repositorios Fire a gran escala no existen muchos, es algo que se está arrancando ahora mismo. Y ahí va a tener que hacerse bastante trabajo. ¿Qué aporta Fire? Bueno, estamos rebeldes. ¿Qué aporta Fire? Tiene una gran riqueza semántica que permite integrarse con ontología LOI, tiene desde el punto de vista IT, es nativo prácticamente en lenguajes tipo en sintaxis de comunicación tipo JSON, tiene una serie de perfiles ya generados y tiene muchos escenarios probados en lo que llaman los conectazón de HL7 Fire, es decir, que hay mucho trabajo y durante muchos años. Es algo que está francamente muy probado. Y adicionalmente hay una convergencia ahora mismo con la sintaxis AMOP, con la integración AMOP, y los dos modelos de datos están convergiendo. No sé cuándo va a acabar, pero eso es una cosa bastante interesante, por eso que permite dar de una manera más natural el salto al procesamiento secundario de datos. Bueno, y con esto pasaría a la parte de conclusiones, si me deja o no me deja. Es decir, que en los próximos años viene un tsunami, que ya es una palabra muy manida en los medios de comunicación, por la reducción de costes y la difusión de la prueba genémica, y ya no desde un nivel de investigación, sino un enfoque asistencial. Y esos son unos volúmenes francamente importantes. La siguiente conclusión para mí es que es muy importante visibilizar el trabajo de los laboratorios genómicos a niveles de gerencia y de más capas más altas de la estructura para darles más herramientas. Y también la necesidad de hacer una transición ordenada y facilitada entre lo que hay ahora mismo, las inercias que ya hay en modelos más clásicos de HL7 y modelos más modernos Fire y OMOP. No se puede construir algo en 2 días. Y si se construye en 2 días, pues bueno, sabemos cómo va a acabar. Y pues con esto he concluido. Perdón por haberme alargado un poco en el tiempo. Y cualquier pregunta estaré a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Zarzosa. A continuación interviene el señor Sergio Romera Giner. Estudió biología en la Universidad de Valencia, donde también cursó máster de bioinformática. Trabaja para Atos en la unidad de bioinformática de la industria de Health and Life Science y en la unidad de Health and Atos Research and Innovation. Su trabajo se centra en la interoperabilidad de datos clínicos y ómicos, soporte bioinformático y desarrollo de aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial en salud. Al mismo tiempo, compagina la realización del doctorado en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, en la unidad de bioestadística y bioinformática del Centro de Investigación Príncipe Felipe. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a todos por dejarme participar en este congreso con tan magna cantidad de ponentes y un público tan distinguido. Básicamente, el tema que vamos a tratar hoy va a ser la integración de datos genómicos en el registro electrónico de salud, que realmente es un poquito una confluencia de todo lo que hemos visto a lo largo del congreso. Por lo tanto, la parte que vamos a hacer aquí va a ser un poquito general, y vamos a pasar de puntillas por algunos temas, por temas de tiempo, pero no duden, por favor, en mandarme cualquier tipo de duda al correo aquí presente o pillarme en cualquier momento del congreso para poder responder a sus preguntas. ¿Vale? Tenemos de nuevo... All right. Un segundo. Perfecto, vámonos. Bien, para que estemos todos en el mismo nivel, básicamente, lo que hemos estado hablando anteriormente, ahora mismo tenemos la oportunidad de explotar datos biológicos, no solamente ADN, sino proteínas y RNA, de forma conjunta para poder establecer relaciones entre ellos y observar las estructuras que se pueden formar, que es lo que nosotros denominamos ciencias ómicas. Dentro de eso, la genómica se basa en la adquisición de una muestra biológica para poder analizar su perfil genético, que este perfil se encuentra en multitud de secuencias. Lo que pasa con estas secuencias es que son prácticamente iguales en todos nosotros a lo largo de la misma especie. Entonces nosotros nos centramos en la búsqueda de diferencias
que podemos encontrar entre nuestra muestra y lo que nosotros denominamos genoma de referencia. Eso es lo que nosotros denominamos variantes y lo que hemos estado hablando a lo largo de todas estas presentaciones. Estas variantes son las que nos hacen únicos y, al fin de cuentas, son las que también caracterizan una gran cantidad de enfermedades, como es el caso de cánceres, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis genómico, realmente nos dedicamos a buscar este tipo de variantes y contrastarlas con variantes previamente analizadas y con algunas que pueden salir de experimentación. Eso es lo que nosotros denominamos variant calling. Como se puede observar, esto tiene una gran potencialidad a la hora de relacionarlo con datos clínicos para conseguir una gran potencia de diagnóstico y de tratamiento personalizado. Pero exactamente, ¿cómo podemos juntar esto con el resto de datos para poder sacarle todo el partido posible? Vale. El caso de análisis ómico es que tenemos una enorme cantidad de datos con los que trabajar. Y acaba de pasar esa diapositiva. Y acaba de pasar otra vez. Y otra vez. ¡Oh, santo! Detente. Vale, tenemos un gran volumen de datos y entonces eso es necesario que utilicemos una serie de estándares. Que esos estándares básicamente lo que garantizan es la uniformidad de los resultados que nosotros queremos conseguir, la reproducibilidad de los experimentos que utilizamos y la interoperabilidad entre diferentes tipos de sistemas. En estos estándares realmente podemos diferenciarlos a nivel de ciencia ómica dependiendo del dominio. Es decir, por ejemplo, si son estándares genómicos, proteómicos, transcriptómicos o si son, por ejemplo, estándares que confluyen con todo este tipo de ciencias ómicas y también el alcance, dependiendo de si este estándar va a relacionarse, por ejemplo, para hacer protocolos de investigación, para centrarse más a niveles de publicación o simplemente la interoperabilidad entre sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de los estándares. El primero de ellos es el MIGS, que es el Minimum Information About a Genome Sequence, que este es un estándar muy clásico, que básicamente lo que dice es una referencia de múltiples bases de datos que ya están contrastadas, como el MBL o el DDBJ, que nos dice en un solo report toda la información que podemos encontrar entre una determinada secuencia. Eso, como podéis observar, el alcance estaría muy relacionado respecto a temas de reproducibilidad y luego de publicación. Pero por otra parte tenemos estándares un poquito más específicos, como es el caso de OSIRIS, que es un conjunto de datos genómicos y clínicos para el estudio del cáncer, que tienen en cuenta la cantidad mínima que nosotros podemos poner dentro del registro electrónico relacionado con, por ejemplo, antecedentes familiares, comportamiento del paciente, por ejemplo, si es fumador o no fumador, y más allá de los datos genómicos. Pero supongo que estáis pensando todos, vale, veo que hay un montón de estándares. Exactamente, ¿qué está pasando aquí? Es que realmente debido a la gran cantidad de especificaciones técnicas y a las diferentes necesidades informativas que tienen diferentes entidades y grupos de investigación, tenemos una multitud de estándares y realmente no existe un estándar que pueda todos a nivel único. Lo que se está proponiendo ahora mismo desde el punto de vista de investigación, es decir, quizá está muy bien utilizar estándares que sean para cosas muy concretas, pero deberíamos beber de fuentes un poquito más básicas a nivel de investigación para poder sacar resultados que puedan ser confluyentes. Entonces se propone el uso de archivos procedentes del procesado y análisis ómico porque son al fin y al cabo comunes entre diferentes tipos de experimentos. Como comentaba José Antonio, aquí el fichero VCF, que al fin y al cabo es el fichero donde se guardan todas esas variantes de las que nosotros hemos hablado anteriormente, juega un enorme papel y se está estableciendo como si fuese la lengua franca dentro de la genómica mundial. Aquí podéis observar un poquito la distribución de cómo sería un fichero VCF, donde podéis observar, por ejemplo, el tipo de cromosoma en el que se encuentra, la posición en que se encuentra la variante y exactamente en qué se difiere respecto al genoma de referencia. Ahí estamos. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo mezclamos esos estándares genómicos con el sistema electrónico de salud? Vale. Como podemos ver, realmente nos interesa buscar un estándar que pueda integrarse fácilmente con un estándar clínico, ¿de acuerdo? Para formar este registro electrónico de salud, a fin de al cabo de llegar a la interoperabilidad entre los pacientes y los diferentes centros. La única problemática es esta, es que ahora mismo cuando estamos trabajando con datos genómicos y datos clínicos, tenemos que adaptar los datos genómicos a las particularidades de los datos clínicos, particularmente aquellas que están relacionadas con la privacidad, la gestión de datos, que eso tiene una serie de problemillas. Cuando solamente trabajamos con datos genómicos, generalmente no nos preocupa tanto el hecho de que se pueda identificar un paciente, que se pueda hacer algo, porque todo está como metido dentro de su propia burbuja. Pero cuando tú relacionas estos tipos de datos, es muy sencillo poder trazar exactamente a qué paciente pertenecen, lo cual, digamos que la posibilidad de tratar a un paciente en caso de que lo esté relacionando con una base de datos de una enfermedad, por ejemplo, que sea un poco delicada, pues es una posibilidad real. Pero al mismo tiempo, al estar perdiendo información importante como el hecho del sexo del paciente o el estadio en el que se encuentra, estamos perdiendo una gran capacidad diagnóstica. Por eso, lo comentaba Jordi, el uso de herramientas como Beacon, que hacen que esta información pueda ser granular, ayudará mucho a la investigación en el futuro.
Entonces, básicamente, el registro electrónico lo que ha de conseguir, para conseguir aunar los datos genómicos y clínicos, es que el almacenamiento de los diferentes tipos de variantes genómicas se encuentre en un formato discreto y computable. Al fin y al cabo, que toda esta información pueda ser fácilmente accesible sin tener en cuenta de que básicamente sea un montón de información. También tenemos que satisfacer la interoperabilidad para reducir la carga a la hora de transferir y actualizar los datos entre diferentes centros. Asimismo, tenemos que intentar permitir el mecanismo de soporte diagnóstico, especialmente aquellos que estén relacionados con la inteligencia artificial. Y lo más importante de todo, teniendo en cuenta que estos registros electrónicos, al fin y al cabo, el usuario final va a ser el profesional sanitario, proveer de elementos suficientes de visualización para facilitar la interpretación. Aquí nos encontramos con dos vertientes muy importantes para la hora de trabajar. Principalmente es que vamos a tener una heterogeneidad bestial a la hora de trabajar con estos datos. Principalmente no es lo mismo un dato que te puede otorgar una biopsia que el hecho de que un paciente sea fumador o no. Es lo mismo si tú ya metes en la propia ecuación exactamente los datos genómicos, ya tienes muchos parámetros a tener en cuenta. Y esos parámetros, digamos, que generan lo que se denomina en inteligencia artificial la dimensionalidad. Tenemos el problema de la dimensionalidad, que básicamente qué parámetros de los que estoy trabajando realmente son útiles para un modelo diagnóstico. Entonces, estos dos tipos de aspectos son nuestro caballo de batalla a la hora de trabajar con los estándares genómicos. Bien. Volvemos de nuevo al protagonista de este congreso, que básicamente es HDS de FHIR, porque todo el mundo lo está comentando, que es uno de los principales y más extendidos estándares clínicos. Esto principalmente se basa en que su estructura, como hemos comentado en anteriores presentaciones, se basa en recursos que son ligeros e interoperables entre sí. Básicamente, estos recursos se basan en una serie de parámetros concretos que tienen la posibilidad de añadir nuevos parámetros, que es lo que nosotros denominamos extensiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un parámetro que es el parámetro paciente, en el que podemos decir edad del paciente, registro exactamente si tiene un número de teléfono, si tiene algún tipo de email, pero, por ejemplo, podemos añadir otros parámetros como nivel de estudios, siempre que lo reflejemos dentro de lo que se denominan guías de implementación, que es donde realmente está la carne en el asador de FHIR, que realmente tú puedes dar unas instrucciones cuando haces una implementación propia de FHIR a la gente con la que va a utilizar para saber exactamente qué tipo de datos y cómo meterlos ahí. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. ¿Por qué? Ahí estamos. Porque FHIR ha estado haciendo una guía de implementación específica a nivel genómico, que es lo que denominan Genomic Reporting, que básicamente es una creación de recursos especializados para el análisis de variantes genómicas que se puedan relacionar de forma sencilla con los recursos que ya existían previamente a nivel de FHIR. Esto básicamente nos permite la representación de variantes en el entorno FHIR, la relevancia entre variaciones desde el punto de vista patológico, farmacológico y, bueno, al ser un sistema relativamente nuevo se encuentra en continua actualización. Ellos ya nos lo indican de su propia página web que todas las cosas que estamos viendo son cosas que quizá cambien en el futuro para adecuarlas aún más al estándar. Vale. Por aquí. Vale. Aquí, como podéis observar, un poquito la estructura de lo que veríamos en un recurso FHIR. Como podéis observar, tenemos un recurso que se llama Service Request, que sería, como por ejemplo, queremos hacerle un análisis genómico a un paciente. De este Service Request sacamos un Diagnostic Report que nos dice, vale, ¿qué hemos obtenido de este análisis genómico? 2 observaciones. Y estas 2 observaciones están relacionadas con una determinada variante concreta. Estas variantes las relacionamos con un sistema que se llama Molecular Sequence, que nos da esta información de metadatos de la variante. Tipo de secuencia en la que se encuentra, tipo de identificadores que te puedes relacionar con bases de datos que ya estén previamente creadas. Exactamente en qué varía respecto al sistema original. Este hecho es bastante interesante porque bebe muchísimo de lo que, muchas gracias por su atención, bebe muchísimo de... Bueno, bebe muchísimo de la utilización del fichero VCF que hemos comentado anteriormente. No, lo diría ya hacia atrás. Mi consideración final. Vale, bebe muchísimo del sistema VCF que hemos considerado anteriormente, porque ahora mismo incluso existen herramientas que permiten que el fichero VCF se transforme directamente a estos recursos FHIR, como esta herramienta que ha aparecido brevemente en la pantalla, que es VCF to FHIR, y que vamos a pasar porque me estoy poniendo nervioso. Entonces, lo que se propone desde aquí realmente es decir, vale, tenemos un estándar de FHIR, pero seguimos teniendo el mismo problema de que tenemos una gran cantidad de datos ómicos. Y esos datos ómicos son útiles para la investigación. Con lo que comentamos antes, es decir, tenemos que sacar algo de información secundaria de ahí. No temáis. Aquí vamos a hacer 2 cosas. La creación de un repositorio FHIR, donde vamos a tener la reunión de datos clínicos y los metadatos genómicos que hemos comentado anteriormente, que al fin y al cabo son relevantes a nivel diagnóstico y a nivel farmacológico, pero no tienen el peso que tienen relacionado con todos los subproductos que se producen a partir de la secuenciación. Y al mismo tiempo vamos a tener una base de datos genómica suplementaria,
donde realmente vamos a guardar todos los resultados que realmente nos pueden interesar de cara a la investigación. Los ficheros VCF, los ficheros de secuenciación, los análisis que podamos llevar a cabo, y esos dos elementos se pueden encontrar relacionados entre sí porque al fin y al cabo un identificador de un sitio funciona con un identificador de otro y tú puedes funcionar en base a una API RESTful que pueda permitir relacionarse entre los dos y sacar la información que te interese en cada momento. No, la publicidad. Un segundo. Quería llegar a la Hell Suite. No. Quédate ahí. Vale, es realmente lo que estamos abogando desde Atos, es esto, es decir, a generar un ecosistema donde tú realmente puedas trabajar de datos de diferentes elementos, ya sean dispositivos electrónicos, registros electrónicos de salud, resultados genómicos, que permitan utilizar mediante este estándar de FHIR y estas capas de interoperabilidad la información necesaria tanto para grupos de investigación como profesionales sanitarios, que es lo que nosotros denominamos Atos Health Suite. Y aquí llegamos a las consideraciones finales. Consideraciones finales. Vale, pese a conseguir la interoperabilidad, aún sería necesaria la adaptación de los datos clínicos y genómicos a los usos de inteligencia artificial, que como he comentado anteriormente, la parametrización y el hecho de que nosotros estamos trabajando con datos tan heterogéneos supone un problema bastante grande. Luego, si queréis, podemos comentarlo un poquito más en detalle cuando tengamos un poquito más de tiempo, pero básicamente también el sistema conllevaría a adoptar el sistema FHIR y que el sistema este, como he comentado, de Genomic Report, se encuentra en constante actualización. Entonces, cuando lo pusiésemos en nuestro sistema de nuestra solución, tenemos que tener en cuenta que es algo que está en continua actualización y que puede cambiar en un futuro. También sería necesaria la implementación de software complementario que favoreciese esta visualización y que favoreciese que el profesional sanitario pudiese utilizar esto sin que necesitase, como comentaba Chimo muy bien, que se necesitase un input extra a partir de ahí. Y también el uso de base de datos genómica suplementaria tiene que tenerse en cuenta porque, al fin y al cabo, es algo que tiene una gran cantidad de información y que eso tendrá consecuencias a nivel computacional y a nivel de espacio. Ahora sí, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado y bueno, me vuelvo a sentar. Gracias, Rocío. Vamos un poquito de mal de tiempo con respecto al programa, pero nos queda, podemos hacer un par de preguntas. Si... ¿Alguna pregunta en la sala? Hola, Adelante. buenas. Soy Miguel del 12 de octubre. La pregunta era un poco para toda la mesa, no para ningún compañero específico. Dejando un poco de lado, que yo creo que sí que está bastante claro, ¿no? Que para el intercambio de datos genómicos hacia historia clínica electrónica, FHIR se propone como el estándar para ello, yendo un paso previo a lo que sería el modelado de los conceptos a intercambiar posteriormente y a persistir en los sistemas de información, incluso para definir el alcance de conceptos y de variables a recoger. Hay diferentes iniciativas que intentan hacer una propuesta, ¿no? Desde los paneles LOINC, los recursos FHIR, los propios arquetipos del CKM de OpenHR, ¿no? Todo además son especificaciones de lo que son oficiales de los propios estándares, ¿no? Y mi pregunta para la mesa era cómo están conciliando, ¿no? Esa variabilidad de propuestas, de modelos y por cuál están apostando. Muchas gracias. Pues contesto. Perdonad que me voy a dejar un poco la máscara porque me estoy ahogando con ella. A ver, el enfoque, como he dicho, digamos, y se vio un poco en una de las sesiones de ayer, creo que fue Noelia, no estoy específicamente seguro, que al final, digamos que cada estándar habría que utilizarlo en el entorno adecuado. Es decir, para el entorno más primario, el uso más primario de la información, ahí yo creo que francamente FHIR es el que está establecido y lo vamos a hacer. Y para hablar con la capa Data Lake, procesamiento de datos, no necesariamente la historia clínica electrónica, pero bueno, combinándonos para ahí, yo creo que hay OMOP. Es el que tiene una progresión mejor y de hecho la iniciativa que he comentado antes de convergencia entre los modelos de RIM y CDM, de OMOP y de FHIR, presta muchísimo interés. Ahora, es algo que está en curso y habrá que ver cómo acaba. Pero esa es mi apuesta, por así decirlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería comentarte, José Antonio, en el
en el análisis de flujo de los datos que ha presentado, que me parece muy, muy interesante. Dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo medio que se puede emplear en hacer todo el análisis, ¿no?, hasta que llegue la información al clínico? Y otra cosa que preocupa un poco a nivel luego de los resultados, si se tienen en cuenta cuando se hacen los análisis terciarios el motivo de la solicitud de análisis genético. Pues respecto a la primera pregunta, digamos que hay una variabilidad de los tipos de prueba bastante alta. Digamos, un análisis ágil y con tecnologías modernas de última generación, por ejemplo, lo que se está haciendo en Estados Unidos ahora mismo, pues se podría tener una respuesta medianamente sensata en menos de una semana. Temas más complejos de secuenciación, nation sequencing, se podría estar hablando de varias semanas, dependiendo, porque es que depende tanto de justamente el siguiente punto, de qué se está pretendiendo resolver con esa petición, cuáles van a ser las necesidades del facultativo genómico para investigar las bases de datos, comparar con lo que es su base de datos interna. Entonces ahí hay una variabilidad bastante alta, ¿no? Por eso he puesto los tics de control de estado para notificar hacia las capas más asistenciales, más de planta, es decir, cómo se está desarrollando. ¿Por qué? Porque al final sí, se está reduciendo mucho los plazos, pero no hay una única respuesta para toda la pregunta. Hay una variabilidad tan grande que es muy difícil decir, pues mira, en 3 días lo vas a tener. Depende de qué. Depende de qué. También depende de cómo está la estructura en los centros, los laboratorios y la organización interna. No hay una respuesta única. De acuerdo. Permitidme intervenir en nuestro caso, que sí que tenemos una implementación ya en marcha de enfermedades raras. El plazo viene a estar en una semana aproximadamente y viene sobre todo dado por los plazos que tienen para hacer la secuenciación. Llega por lotes y hacer la secuenciación. La secuenciación, el procesamiento de la información viene a estar en una semana o menos. Y luego lo que es la resolución del caso, normalmente lo hacen al día, porque o sea, es que no estamos hablando de un contexto de investigación en el cual uno se pueda sentar tranquilamente a mirar bases de datos y a especular sobre a ver qué va a tener o no. Entonces, normalmente o se resuelve de forma muy rápida o es un dato o es un resultado inconcluso, como puede ocurrir en otros casos. Estamos hablando de unas tasas de resolución de casos bastante altas, porque normalmente en casos de enfermedades genéticas conocidas y además que tengan son enfermedades familiares, porque más o menos se conoce, siempre se tiene en cuenta, que era parte de la pregunta, el diagnóstico de sospecha, porque se mira dentro de los genes conocidos. En muchos casos, probablemente un 0,50% se ve una variante conocida y en otros casos se ve una variante que, aunque no es conocida, es muy fácil que sea sospechosa. Y si no, normalmente en lo que es la práctica clínica, pues esto se deja como inconcluso. Tenemos una estadística de que los casos por sí solos, a casi un 15% de casos se resuelven por sí solos al año siguiente, simplemente porque cuando actualizamos las bases de datos, cuando vamos actualizando variantes que el año pasado no eran conocidas, ahora son conocidas, porque ahora son más conocidas. Entonces, en lo que es en caso de enfermedades genéticas, estamos resolviendo cada vez más rápido, pero piensen en una semana. Y esto, en cuanto cuanto los sistemas de secuenciación vayan un poco más rápido, se va a acelerar aún más. En algunos casos podemos pensar hasta 2 o 3 días. En casos de cáncer en los cuales hay pautas de tratamiento asociadas al descubrimiento de una variante, eso es instantáneo, pues está la variante, pues se da, y si no está la variante, pues no se da. Entonces, en lo de la práctica clínica, estamos hablando de plazos de una semana y que se van a reducir cada vez más. Muy bien. Muchísimas gracias por la intervención a todos los ponentes y a todos los que se encuentran en la sala. Se da por concluida la mesa. A continuación hay una pausa café.
Gracias.